días para todos y para todos. El día de hoy hablaremos sobre el idealismo después de Kant. Este grupo que les va a presentar este video está conformado por Jorge Verdugo, Natalia Castro, Natalia Castelblanco, Alejandra Caicedo, Nayeli Corro y mi persona, Victoria Cañas. Pertenecemos a la materia Filosofía Moderna del grupo 2 del docente Eric Rubio. Al iniciar esta exposición queremos regalarles una frase de Immanuel Kant que dice: ¿de dónde viene el ser humano? Todos lo sabemos. ¿A dónde quiere llegar? Pocos lo conocen. Durante este video trataremos 9 puntos fundamentales. Entre ellos encontraremos el realismo y el idealismo, lo en sí como absoluto incondicionado, la primacía de la moral, la filosofía post-kantiana, el fiché y el yo absoluto, la identidad absoluta, Hegel y la reacción absoluta, la reacción positivista y la vuelta a la metafísica. Comenzaremos hablando sobre el realismo y el idealismo. Es habitual plantearnos el problema fundamental de la metafísica y que dicho problema se hace a través de una pregunta que es ¿qué es lo que existe? Durante mucho tiempo habíamos seguido las respuestas a este problema y que se han dado en dos direcciones fundamentales que conoce la historia de la filosofía del pensamiento. Una es la dirección realista y otra es la dirección idealista. En la antigua griega podemos ver cómo se generaron muchos intentos para contestar esa pregunta de qué es lo que existe. Y lo que condujo a esta edad fue la forma más perfecta del realismo, la cual se encuentra en la filosofía de Aristóteles. Luego podemos ver cómo esta misma pregunta obtiene una respuesta completamente distinta cuando llega a la filosofía moderna, que inicia con Descartes y que en esta se genera una predisposición idealista, que consiste en contestar a la pregunta acerca de la existencia con una respuesta totalmente diferente a la planteada por Aristóteles. Devolvámonos un poco a esta filosofía moderna, y es que a pesar de que esta pregunta tiene una respuesta con Descartes, llega Kant y llega a explicarla de una forma máxima, una forma exponencial. Existe algo también llamado el realismo cuyo exponente máximo, como se los había dicho anteriormente, es Aristóteles, el cual nos dio a nuestra pregunta una contestación espontánea, pero también podemos llamarlo que es una contestación ingenua, incluso natural, y que el hombre suele dar a esa a esa pregunta. Pero él la dio sustentada en todo un aparato de distinciones y conceptos filosóficos que había ido formándose durante los siglos de la filosofía griega. Cuando Aristóteles contesta nuestra pregunta, él señala que las cosas que percibimos en torno de nosotros se genera conociendo lo que existe, y que las cosas que existen y que el mundo está formado por todas ellas, y que ese es el conjunto de las existencias reales, lo que Aristóteles denominó las sustancias, y que estas sustancias es cada una de las cosas que existen, pero que también podemos ver que las sustancias no son solamente en sentido existencial, sino que además tenemos que verla con una consistencia, que tiene una esencia, y que esa esencia la tenemos que ver a través de unos caracteres que la hacen de ella unas sustancias que son esenciales y que tienen también factores primordiales como los accidentes, o sea que tiene otros caracteres que la especifican y que finalmente la singularizan dentro de lo que es la esencia general. Aristóteles también estudia el conocimiento y partimos de lo siguiente: nosotros conocemos unas sustancias y el conocimiento consiste en dos operaciones. La primera es formar concepto de esas esencias, es decir, reunir en unidades elementales llamadas conceptos unos caracteres esenciales de cada sustancia. Y una segunda operación del conocimiento que consiste cuando ya tenemos un concepto, y es subsumir en cada concepto todas las percepciones sensibles que tenemos de las cosas. O sea, conocer una cosa significa encontrar en el repertorio de conceptos ya formados aquel concepto que pueda predicarse a esa cosa, o sea, que se pueda allanar a esa situación. Y si a esto luego le añadimos los caracteres asistenciales individuales de la sustancia, entonces vamos a llegar a algo que es el conocimiento pleno, un conocimiento absoluto y total sobre la realidad.
Existe un tercer lugar que Aristóteles mencionaba y que no les había comentado anteriormente, y es que Aristóteles considera el yo que conoce como una sustancia entre las muchas que hay y que existen, solo que esta sustancia tiene una peculiaridad, que es una sustancia racional, y que tiene, al igual que las otras, algunos caracteres esenciales, pero que Aristóteles los plantea como es el pensar, como es la facultad de formar conceptos y de suscimir percepciones en cada uno de esos conceptos, pero hay una principal que es la facultad de conocer. Frente a esta metafísica realista de Aristóteles, también existe una nueva actitud que es idealista y que es inaugurada por Descartes y que llega a Kant para que éste maxifique su explicación, que es el idealismo. Para el idealismo lo que existe no son las cosas, sino el pensamiento. Esto es lo que existe, pues es lo único de que yo tengo inmediatamente una intuición. Pues bien, el pensamiento tiene esto de peculiar, y es que tiende o se estira, por decirlo de alguna manera, en lo que es la polaridad. Lo que es el pensamiento es, por una parte, un pensamiento de un sujeto que lo piensa, y por otra es el pensamiento de algo pensado por ese sujeto. De modo que el pensamiento es esencialmente una correlación entre el sujeto pensante y el objeto pensado. El pensamiento es en forma precisamente una correlación, y esta correlación es una relación inquebrantable entre el objeto pensante y el objeto pensado, y este elimina necesariamente la cosa o sustancia en sí misma. Algo que nos debe quedar claro es que no hay ni puede haber en el pensamiento nada que sea en sí mismo, puesto que el pensamiento es una relación entre el sujeto pensante y el objeto pensado. Para muchos puede ser sencillo, para otros tal vez no, pero lo que sí tenemos que tener claro es que para llegar a este punto, esto costó 2 siglos de meditaciones filosóficas, y que a partir de Descartes es que se llega a una plena claridad acerca de ello. Porque en Descartes, y es que existieron algunos ingleses sucesores de Descartes como Leibniz, que durante el siglo XVII y gran parte del siglo XVIII siguió el palpitante esta esencia, y que fue indiscutiblemente la idea de la cosa en sí, o sea, la idea de la existencia de algo que existe y que es, independientemente de todo pensamiento e independientemente de toda la realidad. Existe una dificultad grande con la que se tropezaron los primeros lectores de Kant, y fue la de comprender esa sencilla cosa de qué es el pensamiento. Que el pensamiento es en sí mismo una correlación entre el sujeto pensante y el objeto pensado. Y se van a preguntar cuál es la dificultad. Pues la dificultad está en que hay que vencer esa proposición realista, partiendo de lo anterior, y que debemos quitarnos esa proposición realista que consiste en creer que el objeto pensado es primero objeto y luego pensado. Y pues no es así, sino que el objeto pensado es objeto cuando y por qué es pensado, y el ser pensado es el que lo constituye como objeto. Esto lo que quiere decir es todo lo que dice el sistema kantiano de la forma de espacio, de tiempo y de categoría. Existe algo que es la actividad de pensar, es la que crea que el objeto como objeto pensado, y que el objeto exista y luego de que llegue a ser pensado, sino que existen tesis fundamentales de Kant estrictas en este sentido, y es que el objeto pensado no significa que el objeto es primero y luego es el pensado, sino que el objeto que es objeto porque es pensado, y el acto de pensarlo es al mismo tiempo el de objetivizar. Esto toca concebirlo como objeto y darle la cualidad de objeto, y del mismo modo, y en el otro extremo de la polaridad del pensamiento, en el extremo del sujeto. No es que el sujeto sea primero y por ser sea sujeto de pensamiento. Este es el error de Descartes. Descartes cree que tiene en sí una intuición, y que la intuición de una sustancia de cuyos atributos es el pensar, pero Kant muestra otra cosa. Kant nos muestra muy bien que el sujeto, la sustancia, es también un producto del pensamiento, de modo que el sujeto pensante no es primero sujeto y luego pensante, sino que es sujeto en la correlación del conocimiento, y es sujeto porque piensa y en tanto y en cuanto piensa. De esta manera Kant concibe eliminar totalmente este último vestigio de la cosa en sí.
y este vestigio del realismo, que aún perdura en los intentos de la metafísica idealista y que muchos estudiosos del siglo XVII y XVIII siguen planteando. Sigue mi siguiente compañera. Lo en sí como absoluto incondicionado. Pero al mismo tiempo que Kant remata y perfecciona el pensamiento idealista, introduce en este pensamiento algunos gérmenes que vamos a ver desenvolverse y dilatarse en la filosofía que sucede a Kant. Esos gérmenes son principalmente dos. Primero, esa cosa en sí que Kant ha logrado eliminar en la relación de conocimiento. Esa cosa en sí, si nos fijamos bien en lo que significa, encontramos que su sentido es el de satisfacer el afán de unidad, el afán de incondicionalidad que la razón humana siente. Si en efecto el acto de conocer consiste en poner una relación entre el sujeto pensante y el objeto pensado, resulta que todo acto auténtico de conocer está irremediablemente condenado a estar sometido a condiciones. Es decir, que todo acto de conocimiento conoce en efecto una relación, pero esa relación, puesto que es relación, plantea inmediatamente nuevos problemas que se resuelven inmediatamente también mediante el establecimiento de una nueva relación. Y en esto de anudar relaciones, de determinar causas y efectos, que a su vez son causas de otros efectos y que a su vez son efectos de otras causas, en esta determinación de una red de relaciones, el afán cognoscitivo del hombre no descansa. ¿Y por qué no descansa? Porque no se hallará satisfecho sino cuando logra un objeto pensado, un objeto que luego conocido no le plantee nuevos problemas, sino que tenga en sí la razón integral de su propio ser y esencia y de todo cuanto de él se derive. Este afán de incondicionalidad o afán de absoluto no se satisface con la ciencia positiva, la cual no nos da más que contestaciones parciales, fragmentarias o relativas, mientras que lo que anhelamos es un conocimiento absoluto, esa cosa en sí que ingenuamente creen los realistas captar por medio del concepto aplicado a la sustancia. Pero ese afán de absoluto, aunque no puede ser satisfecho por la progresividad relativización del conocimiento humano, representa sin embargo una necesidad del conocimiento. El conocimiento aspira hacia él y entonces ese absoluto incondicionado se convierte para Kant en el ideal del conocimiento, en el término al cual el conocimiento propende, hacia el cual se dirige, o como Kant decía también, en el ideal regulativo del conocimiento que imprime al conocimiento un movimiento siempre hacia adelante. Es ideal del conocimiento, el conocimiento no puede alcanzarlo. Sucede que cada vez que el hombre aumenta su conocimiento y cree que va a llegar al absoluto conocimiento, se encuentra con nuevos problemas y no llega nunca a ese absoluto. Pero ese absoluto, como un ideal al cual se aspira, es el que da columna vertebral y estructura formal a todo el acto continuo del conocimiento. Esta idea novísima en la filosofía, que podríamos expresar diciendo que lo absoluto en Kant deja de ser actual para convertirse en potencial, es la que cambia por completo la faz del conocimiento científico humano, porque entonces el conocimiento científico resulta ahora no un acto único, sino una serie escalonada y eslabonada de actos susceptibles de completarse unos por otros y por consiguiente susceptibles de progreso. Esta primera idea es pues en Kant fundamental, muy importante. La consideración de ese mismo absoluto, de ese mismo incondicionado, que el conocimiento aspira a captar y que no puede captar, pero cuya aspiración constituye el progreso del conocimiento, ese mismo absoluto aparece desde otro punto de vista, como la condición de la posibilidad de la conciencia moral. La conciencia moral, que es un hecho, no podría ser lo que es sino postularse de ese absoluto, sino postularse la libertad absoluta, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Y esta primacía de la razón práctica de la conciencia moral es la segunda de las características del sistema kantiano, que lo diferencia de sus predecesores. Y toda la filosofía que debe suceder a Kant arranca precisamente de esas dos características de Kant. La filosofía que sucede a Kant toma un punto de partida de ese absoluto, que para Kant es el ideal de conocimiento por una parte y por otra, el conjunto de las condiciones a priori de la posibilidad de la conciencia moral.
Y así, los filósofos que suceden a Kant se diferencian de Kant de una manera radical y se asemejan a Kant de una manera perfecta. Se diferencian radicalmente de él en su punto de partida. Kant había tomado como punto de partida de la filosofía la meditación sobre la ciencia físico-matemática, ahí existente como un hecho, y también la meditación sobre la conciencia moral, que también es otro hecho, o como Kant dice, hecho de la razón práctica o factum. Pero los filósofos que siguen a Kant abandonan ese punto de partida de Kant. Ya no toman como punto de partida el conocimiento de la moral, sino que toman como punto de partida lo absoluto. Ese algo absoluto e incondicionado es lo que da sentido y progresividad al conocimiento y lo que fundamenta la validez de los juicios morales. Pero al mismo tiempo, digo que se asemejan a Kant porque de Kant han tomado este nuevo punto de partida. Lo que para Kant era una transformación de la metafísica antigua en una metafísica ideal, es para ellos ahora propiamente la primera piedra sobre la cual tienen que edificar su sistema. Primero, estos filósofos, los tres, parten de la existencia de lo absoluto. A la pregunta metafísica fundamental que nosotros desde el principio nos hemos planteado, él contesta: ¿existe lo absoluto, lo incondicionado? ¿Existe algo cuya existencia no está sujeta a condición ninguna? Este es para ellos el punto de partida. Algún mérito en filosofía puede descubrir que la influencia sobre estos pensadores fue descubierto precisamente en ese momento, en la época de la muerte de Kant. Es pues para ellos lo absoluto el punto de inicio. Segundo, también es común a los tres grandes pensadores que siguen a Kant la idea de este absoluto. Ese es el absoluto que han tomado como punto de partida, que es de índole espiritual. Es pensamiento, o bien acción, o bien razón, o bien espíritu. Es decir, que estos tres grandes pensadores consideran y conciben ese absoluto bajo una u otra especie, pero siempre bajo una especie espiritual. Ninguno de ellos lo concibe bajo una especie material. Ninguno de ellos lo concibe de forma material. En tercer lugar, los tres consideran también que ese absoluto es de carácter y de consistencia espiritual. Se manifiesta y se fenomenaliza y se expande en el tiempo y en el espacio. Se expresa poco a poco en una serie de trámites sistemáticamente enlazados. De modo que ese absoluto que ha tomado en su totalidad es eterno, fuera del tiempo, fuera del espacio y constituye la esencia misma del ser. Se tiende, por decirlo así, en el tiempo y en el espacio. Su manifestación de sí, de su seno y de su propia esencia y todas esas manifestaciones de su propia esencia fundamental constituye lo que nosotros llamamos el mundo, la historia, los productos de la humanidad y el hombre mismo. Por último, en cuarto lugar, también es común que a estos grandes filósofos sucesores de Kant, el método filosófico que van a seguir y que van a consistir para los tres en una primera operación filosófica que ellos llaman intuición intelectual, la cual está destinada, encaminada a aprender directamente la esencia de este absoluto intemporal. La esencia de esa incondicionalidad, lo que el absoluto es, viene una operación discursiva, sistemática y deductiva que consiste en explicitar a los ojos del lector los diferentes trámites mediante los cuales ese absoluto temporal y eterno se manifiesta sucesivamente en formas vanas y diversas del mundo, en la naturaleza o en la historia. Por consiguiente, todos esos filósofos serán esencialmente sistemáticos y constructivos. La operación primera de la intuición intelectual les da, por decirlo así, el germen radical del sistema. La operación siguiente de la construcción o de la deducción trascendental les da la serie de los trámites y la conexión de manifestarse en el espacio y tiempo, en que esa esencia absoluta o incondicionada se explicita y se hace patente. Todos esos caracteres son comunes a los tres grandes filósofos que suceden a Kant, lo cual se puede ver perfectamente influido o derivado por esa transformación que Kant ha hecho en el problema de la metafísica. Kant ha dado al problema de la metafísica la transformación siguiente.
La metafísica buscaba lo que es y existe en sí. Ahora bien, para el pensamiento científico nada es ni existe en sí, porque todo es objeto de conocimiento y objeto pensado para un sujeto pensante. Pero eso que buscaba la metafísica, que no es en sí ni existe en sí, es sin embargo una idea regulativa para el conocimiento discursivo del hombre. Las matemáticas, la física, la química y la historia natural. Y esa idea regulativa representa lo contrario de los objetos de conocimiento concreto. Si los objetos de conocimiento concreto son relativos, correlativos al sujeto, esa otra idea regulativa representa lo absoluto, lo completo, lo total y lo que no tiene condición ninguna ni tampoco necesita condición. De aquí arrancan entonces los sucesores de Kant, de ese mismo absoluto del que ellos parten en vez de ser como Kant a lo que se llega. Fichte y el yo absoluto. Fichte, por ejemplo, parte de lo absoluto y verifica la intuición intelectual de lo absoluto, y mediante esta intuición intelectual intuye lo absoluto bajo la especie del yo. No del yo empírico, sino del yo en general, de la subjetividad en general. Mas el yo absoluto, que es lo que es absoluto, no consiste en pensar, sino que el pensar viene mucho después. Consiste básicamente en hacer, consiste en una actividad. La esencia de lo absoluto es para Fichte la acción, la actividad. Mediante su acción, su actividad, necesita para esta actividad un objeto sobre el cual recaiga esta acción. Y entonces el acto primero de afirmarse a sí mismo como actividad necesariamente tiene que afirmar el no yo, el objeto, no lo que es el yo, sino como término de esa actividad. De este dualismo, de esta contraposición, entra la afirmación que el yo absoluto hace de sí mismo como actividad. Y esta afirmación paralela que hace también del no yo, del objeto, como objeto de actividad, nace del primer trámite de explicación de lo absoluto. Lo absoluto se explica en sujetos activos y objetos de la acción. Ya básicamente tienen un derivado, una deductiva y constructivamente de lo absoluto, el primer momento de esa manifestación en el tiempo y en el espacio. Por un lado, tendremos los yo empíricos, pero por otro, tendremos el mundo de las cosas. Pero como el yo del hombre empírico es fundamentalmente de la acción, el conocimiento tendrá que venir como preparación para esta acción. El conocimiento es una actividad subordinada. Fichte reconoce en ustedes la primacía de la conciencia moral de Kant. El conocimiento es una actividad subordinada que tiene como objeto el permitir la acción, el proponerle al hombre esa acción. El yo es plenamente lo que es cuando actúa moralmente. ¿Y qué se necesita para actuar moralmente? El yo lo que necesita primero es hallar un no yo. Segundo, tiene que conocerlo. Y aquí, por ejemplo, tienen ustedes como un trámite minucioso, sucesivo, y va sacando a Fichte deductiva y constructivamente de lo absoluto toda explicación. Su manifestación en el mundo de las cosas, en el espacio, en el tiempo y en la historia. Schelling y la identidad absoluta. Tomemos ahora, por otra parte, tomemos Schelling. Schelling es una personalidad intelectual del tipo completamente distinto de Fichte, que lo mencionamos anteriormente. Fichte es un apóstol de la conciencia moral, es un apóstol de la educación popular. Fichte es un hombre para quien todo conocimiento y toda ciencia tiene que estar sometida al servicio de la acción moral. En cambio, Schelling, por otra parte, es un artista. La personalidad de Schelling es la personalidad de un estético, de un contemplativo. Por esto, la filosofía del uno y del otro son completamente distintas, completamente diferentes, dentro de ese esquema general que yo les expuse anteriormente. También Schelling, por parte de lo absoluto, lo mismo que Fichte, pero sí, lo absoluto para Fichte era el yo activo, pero para Schelling lo absoluto es la armonía, la identidad, la unidad sintética de los contrarios, aquella unidad total que identifica en un seno materno, en lo que llamaba God las protoformas, o en la traducción de una palabra griega, las madres.
Lo absoluto para Schelling es la unidad viviente, la unidad espiritual, dentro de la cual están como en germen todas las diversidades que conocemos en el mundo. Y así esa unidad viviente se pone primero, se afina primero como identidad, entre todo cuanto antes es y cuanto existe. Hay para Schelling una fundamental identidad. Todo es uno y lo mismo. Todas las cosas, por diferentes que parezcan, vistas desde cierto punto, vienen a fundirse en la misma matriz idéntica de todo ser, que es lo absoluto. El primer trámite de diversificación de este absoluto es el que distingue por un lado la naturaleza y por el otro el espíritu. Esta distinción pone las primeras dos ramas del tronco común, por un lado las cosas naturales y por el otro los espíritus, los pensamientos y las almas. Pero la distinción nunca es abolición de la identidad. La naturaleza está colmada de espíritus, como el espíritu es a su modo también naturaleza. Schelling tiene una visión extraordinaria aguda para todos aquellos fenómenos naturales, como lo son fenómenos de la vida, de los animales, de las plantas, que patentemente son fenómenos en donde la naturaleza está mandada, casada o unida con algún elemento viviente, trépidamente y espiritual. Pero también, fuera de la naturaleza viva, en la naturaleza inerte, inorgánica, encuentra Schelling los vestigios del espíritu, como en esas magníficas reflexiones que hace, sublimemente escritas, con una belleza de lenguaje extraordinaria. Esas magníficas reflexiones que hace sobre la cristalización de los cuerpos, en donde muestra que un cuerpo, por más pequeño que sea, que se cristalice, por ejemplo, en hexaedro, lleva dentro de sí la misma forma hexaédrica. Por pequeño que sea un átomo de un cuerpo, si se machaca o se toma la más mínima partícula, es también un hexaedro. Tiene pues el alma de un hexaedro. Hay un espíritu hexaédrico dentro de él. Esa fusión o esa identificación está en todas las diversificaciones de la naturaleza y del espíritu, y en cualquiera de las formas y en cualquiera de los objetos y en cualquiera de las cosas concretas que tomamos y vemos, encontramos la identidad profunda de lo absoluto. Hegel y la razón absoluta. Pues si tomamos ahora Hegel, nos encontraremos con un tercer tipo humano completamente distinto de los dos anteriores. Si Fichte fue un hombre de acción moral, un apóstol, si Schelling fue un delicado artista, Hegel es el prototipo del intelectual puro, el prototipo del hombre lógico, el pensador racional, frío. Cuando era estudiante, sus compañeros le llamaban el viejo, porque realmente era viejo antes de tiempo, y fue toda su vida el viejo. Vamos a ver imponerse en su filosofía este sentido absolutamente racional, porque para Hegel lo absoluto, que es el punto de partida siempre, es la razón. Eso es lo absoluto. A la pregunta metafísica, ¿qué es lo que existe?, contesta, existe la razón. Todo lo demás son fenómenos de la razón, manifestaciones de la razón. Pero, ¿qué razón? Sin duda no la razón estática, la razón quieta, la razón como una especie de facultad capacitiva de conceptos, siempre igual en sí misma dentro de nosotros, nada de eso. Por el contrario, la razón es concebida por Hegel como una potencia dinámica, llena de posibilidades que se van desenvolviendo en el tiempo. La razón es concebida como un movimiento. La razón es concebida no tanto como razón, sino más bien como razonamiento. Pensá en un momento en lo que significa razonar, en lo que quiere decir pensar. Razonar, pensar, consiste en proponer una explicación, en escogitar un concepto, en formular mentalmente una tesis, una afirmación, pero a partir de ese instante empezar a encontrarle defectos a esa afirmación, a ponerle objeciones y a oponerse a ella. ¿Mediante qué? Mediante otra afirmación igualmente racional, pero antíteca de la anterior, contradictoria de la anterior. Esa antítesis de la primera tesis plantea a la razón un problema insoportable. Es menester que la razón haga un esfuerzo para hallar un tercer punto de vista dentro del cual esta tesis y aquella antítesis quepan en unidad. Y así continuamente va sacando la razón por medio del razonamiento,
de sí un número infinitamente vasto de posibilidades racionales insospechadas. La razón, pues, es el germen de la realidad. Lo real es racional y lo racional es real, porque no hay posición real que no tenga su justificación racional, como no hay tampoco posición racional que no esté, o haya estado, o haya de estar en lo futuro realizada. Por consiguiente, de esa razón que es lo absoluto, mediante un estudio de sus trámites internos, que llama Hegel lógica, dándole a la palabra un sentido hasta entonces no habitual, mediante el estudio de la lógica, o sea, de los trámites que la razón requiere al desenvolverse, al explicitar ella misma la razón, va realizando sus razones, va realizando su tesis, luego la antitesis, luego otra tesis superior, y así la razón misma va creando su propio fenómeno. Va manifestándose en las formas materiales, en las formas matemáticas que son lo más elemental de la razón, en las formas causales que son lo más elemental de la física, en las formas finales que son las formas de los seres vivientes y luego en las formas intelectuales psicológicas, en el hombre, en la historia. Así todo cuanto es, todo cuanto ha sido y todo cuanto será, no es sino la nominalización, la realización sucesiva y progresiva de gérmenes racionales, que están todos en la razón absoluta. Como ustedes ven, estos filósofos no han hecho más que realizar cada uno a su modo y en formas completamente distintas el esquema general que les di a ustedes en un principio. Todos han partido del absoluto, no han partido de datos concretos de la experiencia, ni tampoco del hecho de la ciencia físico-matemática, ni del hecho de la conciencia moral, sino que han partido del absoluto, intuido intelectualmente, indesenvuelto, luego sistemática y constructivamente, en esos magníficos abanicos de los sistemas que se despliegan ante el lector, deslumbrando con la belleza extraordinaria de su deducción trascendental. La reacción positivista. Sobre los anteriores hombres mencionados, podemos decir que llenaron la filosofía de la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, habían exagerado un poco. Su error consistió en que se separaron demasiado de las vías que seguía el conocimiento científico. Se apartaron demasiado de ellas, no las tuvieron en cuenta ni como punto de partida ni como punto de llegada. Se empeñaron en que su deducción trascendental, esa construcción sistemática que partía de lo absoluto, comprendiera también la ciencia de su tiempo. Y así se fue labrando, poco a poco, un abismo entre la filosofía y la ciencia. ¿Y qué resultó de todo esto? Que a mediados del siglo XIX, esa ruptura, ese abismo entre la ciencia y la filosofía que era tan grande, trajo consigo un espíritu de hostilidad, de recelo y de amargo apartamiento con respecto a la filosofía. Sobrevino el espíritu que llamaríamos positivista. El positivismo está estructurado por un cierto número de preferencias y de desvíos intelectuales, que voy a enumerar a continuación. En primer lugar, la hostilidad radical a toda construcción. Se llama construcción al empeño de estos filósofos románticos alemanes de deducir de lo absoluto constructivamente todo el detalle del universo. En broma, siempre hablaba en broma, pero muchas veces con una profundidad muy grande, decía Heine que Hegel era capaz de deducir la racionalidad del lápiz con que escribía, partiendo de lo absoluto sin solución de continuidad. Pues el espíritu positivista de hostilidad a la construcción consiste en esa hostilidad a toda deducción, que no esté basada en datos inmediatos de la experiencia. Estos filósofos no habían tenido la precaución de Kant. Kant había partido de la física de Newton y de la conciencia moral como un hecho. Su filosofía estaba pegada a las articulaciones de la ciencia, pero estos filósofos parten de los resultados de la filosofía de Kant y entonces se alejaron y extraordinariamente de los datos mismos de la observación y de las experimentaciones científicas. El segundo punto del positivismo es la hostilidad al sistema. El positivismo dice, la realidad será o no será sistemática. Eso no lo sabemos a priori. En cambio, estos filósofos construyen su realidad sistemáticamente como si a priori supieran que la realidad es sistemática. Si la realidad es sistemática, lo habremos de saber cuando la conozcamos. Lo primero es conocerla tal como es. El tercer punto esencial del positivismo
De los dos puntos anteriores se deriva la reducción de la filosofía a puros resultados de la ciencia. La filosofía no puede ser otra cosa que la generalización de los más importantes y gruesos resultados de la física, de la química, de la historia natural. Otra cosa que no puede hacerse. El pensamiento humano no puede salir del círculo en el que está encerrado el conocimiento. Por consiguiente, a lo que más puede pretender el pensamiento filosófico es a tomar esos resultados generales, a que llega la ciencia y estirarlos y darles las formas más o menos sistemáticas posibles. Por último, el rasgo esencial del positivismo es el naturalismo. ¿Pero qué es el naturalismo? Algo muy sencillo. Existen unas ciencias que estudian la naturaleza. Esas ciencias son la astronomía, la física, la química, la biología, la historia natural. En esas ciencias, los métodos que ellas emplean han dado unos resultados magníficos. Durante siglos, los métodos experimentales de observación, de deducción de las formas a leyes o secuencias han dado unos resultados excelentes. Entonces, naturalismo consiste en decir, todas las demás ciencias, la psicología, la ciencia de la historia, la ciencia del derecho y del espíritu deben seguir los mismos métodos, puesto que en estas han sido tan buenos esos métodos que sigan también ellas los mismos. Eso es naturalismo. Y ello está implícito en el pensamiento positivista. Pero además, ese naturalismo lo lleva a esta otra conclusión o consecuencia, que los objetos de la ciencia del espíritu, la psicología, la historia, el derecho, las costumbres, la moral, la economía, política, entre otros, son objetos que deben poderse reducir a naturaleza. Nos creemos nosotros que son de esencia y de índole diferente. Nos creemos nosotros que entre el espíritu, el pensamiento y la materia cerebral hay un abismo. Pues no, forzosamente cuando llegue en el proceso el día, se encontrará cómo se vincula el uno al otro y cómo el espíritu puede reducirse a los fenómenos materiales. El naturalismo tiene pues dos sentidos. Primero, la necesidad de extender los métodos de las ciencias naturales a toda la ciencia, y segundo, reducir a naturaleza los objetos que parecen irreductibles a la naturaleza. El caso más formidable del naturalismo los tienen en el libro de Spengler, La decadencia de Occidente, donde se considera que la cultura es lo mismo que un tigre o un rinoceronte, un ser viviente que tiene su nacer, su desarrollo, su proliferación, su muerte, sus leyes biológicas a las cuales está sujeto y adherido. Este punto de vista positivista tuvo que tener una consecuencia forzosa, la depresión de la filosofía. Porque sí, la filosofía quedó deprimida durante la mitad del siglo XIX. La filosofía estuvo tan miserable como si pidiera perdón por su propia existencia, como si les dijera a los científicos, ustedes dispensen, yo no tengo la culpa, haré lo que pueda, como si renunciara a sus propios problemas. De vez en cuando, algún atrevido podía poner en duda las grandes generalizaciones de Haeckel, de Oswald o de Spencer, pero a esto le seguía un golpe de nudillos en el cual se decía, usted es metafísico. A lo que él respondía, pobre de mí, soy un metafísico. Y entonces se sentía abrumado y desesperado. La vuelta a la metafísica. Este punto de vista positivista tuvo que tener una consecuencia forzosa: la depresión de la filosofía. La filosofía quedó deprimida. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la filosofía anduvo miserable, pidiendo perdón por su propia existencia, como diciéndoles a los científicos, ustedes dispensen, yo no tengo la culpa, haré lo que pueda. Pedía perdón por su existencia, renunciando a sus propios problemas. Y pues de vez en cuando algún atrevido que se aventuraba a poner en dudas las grandes generalizaciones de Haeckel, de Oswald o de Spencer recibía enseguida un golpe en los nudillos. Usted es metafísico. Y él decía, pobre de mí, soy metafísico. Y entonces se sentía abrumado y desesperado. Este punto de vista no podía subsistir mucho tiempo. El espíritu humano no podía subsistir de esta manera. El positivismo es el suicidio de la filosofía. Es la prohibición de tocar aquellos problemas inextingiblemente que acosan al corazón y a la mente humana. No podía durar mucho tiempo esta prohibición de entrar en este cuarto.
cuando el hombre, desde que es hombre, no tiene más afán que el de entrar a ese cuarto. Por consiguiente, había de haber muy pronto una reacción contra el positivismo y una renovación de la filosofía. Esta reacción contra el positivismo y renovación de la filosofía tiene en cada país sus formas un poco diferentes. En Europa, estas formas han sido principalmente oriundas de la reacción antipositivista que se produjo en Alemania, y esta reacción antipositivismo que se produjo en Alemania se produjo en virtud de algunos fenómenos históricos concomitantes. Hacia el año 70 empezaron algunos fenómenos de reacción contra el positivismo. Uno de ellos, el más notable, fue el bello libro que publicó en 1865 Otto Liebmann y que se llama Kant y los epígonos. En este libro sostiene Liebmann que la filosofía tiene que volver a Kant y que los culpables del decaimiento y miseria de la filosofía habían sido los filósofos románticos alemanes, que se habían desatado en la sistematización constructiva y fantástica, que era lo que él llamaba los epígonos. Decía que era preciso volver a Kant, volver al sano filosofar kantiano, que sin ser naturalmente ni un apace positivista, sin embargo, tiene en cuenta constantemente los objetos y los datos científicos para sobre ellos y con ellos hacer la filosofía. Entonces, Otto, parodiando la famosa frase de Cantón, cuando para recordarles a los romanos su enemigo secular, terminaba todos los discursos suyos en el Senado, viniese a pelo diciendo: y además creo que hay que destruir Cartago. Pues parodiando esta frase de Cantón, Otto terminaba todos los párrafos de su libro con esta frase: y además creo que hay que volver a Kant. Tuvo un éxito grande este libro y resultó que en efecto la juventud estudiosa filosófica alemana se puso a leer a Kant y a trabajar sobre Kant. Y de esto, en combinación con la influencia que tuvo el gran libro de Federico Albert Lange, surgieron las escuelas filosóficas neokantianas, que hasta hoy, hace muy pocos años, han regido en las escuelas de filosofía oficial alemana, como lo son las escuelas de Hamburgo y Baden, que han sido dos escuelas kantianas regidas por Cohen y Natrop, y por Windelband y Richter. Este ha sido uno de los motores de la reacción antipositivista. Bueno, pero aquí vemos el segundo motor ya. El segundo motor es tan importante como este, aunque menos conocido. Ha sido la influencia de Brentano y los discípulos de Brentano sobre la filosofía alemana. Brentano enseña a sus discípulos que el auténtico filosofar no consiste en las grandes generalidades de Fichte, Schelling y Hegel, sino que consiste en la minuciosa y rigurosa dilucidación de los puntos, de los acentos, de los conceptos filosóficos, etc. Esta disciplina rigurosa, casi escolástica, diríamos que impuso Brentano a sus discípulos, dio a la
filosofía una solidez y textura de razonamiento y demostración, las cuales pues son extraordinarias. Y discípulos de Brentano son los filósofos que en Alemania tienen y han tenido mayor influencia. Como lo podemos ver en la fenomenología de Husserl y la teoría del objeto de Meinong. En Francia, sabemos que la reacción antipositivista fue iniciada. Esta fue iniciada por la filosofía criticista y Renouvier. Ravanís, uno de los cuyos discípulos más notables que ha sido de Bergson, pues sabemos que Bergson ha sido uno de los más grandes luchadores en contra de la tendencia positivista. En suma, que ha pasado el mal trance del positivismo, la filosofía actual vuelve otra vez a recuperar sus temas eternos. El tema de la metafísica, el tema de la ontología, el tema de la genociología, el tema de la teoría del conocimiento, de la lógica, de la ética, etc. Y aquí sabemos que la filosofía actual se encuentra en un momento de renovación extraordinaria, pues no ciertamente para volver a hacer esos grandes sistemas como los de Fichte, Schelling y Hegel, edificados un poco sobre la arena de lo absoluto. No, pero sí, para volver de nuevo a plantear las grandes tesis y los grandes temas de la auténtica filosofía, favorecida además en esos últimos tiempos, por muy curioso y extraño que parezca, a saber que los científicos, los físicos principalmente, que están adhiriéndose a la filosofía, se están metiendo en el campo filosófico y la filosofía los acoge con mucho gusto, pues mientras no tiren los pies por alto haciendo estragos en nuestro domicilio particular, todo bien. Así voy a aprovechar las pocas lecciones que todavía nos quedan antes de terminar este curso para referirme a ciertos problemas típicamente filosóficos que se debaten hoy en la filosofía actual y que en líneas generales podemos comprender bajo el nombre de ontología.